Saludos, feliz noche. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, como todos los sábados. Saludos a los que ya se van conectando. El estudio de hoy es una perspectiva pactual cumplida. A Fulfilled Covenant Perspective. Así es de que, saludos, los que ya se están uniendo por ahí. Vamos a empezar aquí a compartir. Saludos a mi esposa que ya está por ahí conectada. Compartan, si así les place, para que llegue a más personas. Vamos a ver si por aquí ya nos vemos en vivo. Quiero compartir a los grupos. Se ve bien y se escucha bien, dice por ahí mi esposa. Vamos a compartir aquí a los grupos. Aquí por WhatsApp también. Bueno, aquí para los que ya se van conectando, vamos a iniciar con un canto aquí con mi hermano Damián, que ya está listo. Saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen,
decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. No te veo, pero te siento. Saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Eres más que mi vida. Creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo
que otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Amén. Saludos a los que ya están conectados por ahí. Rosa García, saludos. Gamaliel Chávez, saludos. A mi esposa Alma Holguín, Adelaida Holguín, que ya está por ahí conectada. Shirley Derby, estimada pastora, saludos hasta Colombia. Bendecidos, bendecidos, bendecidas. Qué gusto tenerles por ahí. Un gusto saludarles. El tema de hoy es una perspectiva cumplida. Tenemos que entender una perspectiva pactual cumplida. Un pacto cumplido. A fulfilled covenant perspective. Vamos a tratar de ir desarrollando esta enseñanza. Así es de que saludos desde donde nos ven por allí. Jason Roberts López Valle, estimado hermano. Un fuerte abrazo hasta por allá, hasta creo que está en Boston, en Massachusetts, por ahí por Massachusetts. Fuerte abrazo. Vamos a estar entendiendo esta realidad cumplida que aún se toma por futura, pero en realidad fue algo ya cumplido. Y hay una preocupación aquí porque por muchos años se ha estado esperando algo que ya pasó. Sí, de Boston, Massachusetts, estimado Jason, bendecido. Por muchos años se ha estado esperando algo, un futuro que ya tuvo su finalidad. El apóstol Pablo establece y está tratando con un duelo real dentro de una iglesia del primer siglo, no del 21 siglo, sino Pablo estaba tratando con un duelo real dentro de una iglesia del primer siglo. Lo vuelvo a repetir, no del 21 siglo. La venida del Señor quedarían excluidos de la promesa. Hubieran quedado excluidos de la promesa. Por eso tenemos que entender esta realidad. Y si vamos a 1 Tesalonicenses 4:13 para ir avanzando en esta realidad, en este cumplimiento que tanto se habla de un cumplimiento futuro, pero en realidad es un cumplimiento cumplido. Fulfilled covenant. A perspective fulfilled covenant. Pablo, lo vuelvo a repetir, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13 para ir avanzando. Si lo tienes por ahí en español, hermano. Ok. Dice así: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La preocupación era si los creyentes fallecidos se perderían la venida del Señor.
y quedarían excluidos de la promesa. Si quedarían excluidos de la promesa. En 1 Corintios 15, 18, vamos a ir avanzando. 1 Corintios 15, 18, si lo tienen por ahí. Primera Corintios 15, 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. En ese caso, todos. La preocupación era si los creyentes fallecidos se perderían la venida del Señor y quedarían excluidos de la promesa. Pablo escribe para traer consuelo y claridad, no temor ni confusión. Es algo que tenemos que entender aquí. Saludos, estimado Ricardo Áviles, estimado pastor, hasta por allá de Chile, bendecido. Así es de que tenemos que ir entendiendo esta realidad. Pablo escribe para traer consuelo, claridad, no temor ni confusión. Vamos avanzando en 1 Tesalonicenses 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Así que anímense unos con otros. Pablo presenta esta expectativa como cercana, urgente, no lejana, ni simbólica. Es algo que debemos de entender. La urgencia de su lenguaje demuestra que escribía a creyentes vivos. Vamos a ir a Romanos 13, 11 para ir avanzando. 13, 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Amén. La urgencia de su lenguaje demuestra que escribía a creyentes vivos, no a generaciones futuras. Muchos siglos después, esto era algo que pasaría pronto en ese tiempo, no en algo futuro. Era una urgencia de un lenguaje que muestra que escribía a creyentes vivos en esa generación, no a generaciones futuras. Vamos a Santiago 5, 8 y 9 para ir avanzando. Ocho y 9. Ajá. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos,
no se quejen unos con otros o sean juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amén. Si mantenemos el propósito pastoral de Pablo en primer plano, consolar a creyentes afligidos, el pasaje deja de ser misterioso. La clave interpretativa no se encuentra en sistemas modernos de fin de los tiempos, sino el lenguaje profético que las escrituras ya habían establecido. Nubes, trompetas, descenso, encuentro, tienen un significado pactual, un significado que tenía que suceder en ese tiempo. En ese tiempo definitivo, como dice aquí en 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Observa la secuencia. Hay que observar la secuencia. Primero, el descenso del Señor. Segundo, señales de transición pactual. Tercero, vindicación de los muertos en Cristo. Vindicación de los muertos en Cristo, resucitados. Participación junta de los vivos y los muertos. Y 5, comunión continua con el Señor. Pablo responde a un temor que estaba ahí con una seguridad pastoral. Es algo que debemos de entender. Este estudio estoy tratando de hacerlo un poquito más amplio en inglés y en español, porque para que vayamos entendiéndolo mejor, no quiero irme muy cortito ni muy largo. Apostle Paul, addressing real grief within the first century church, not a 21st century, now aligning expectative future event. It was not a future event. That's why in 1 Thessalonians 4:13, the concern was whether the sins believers will miss the Lord, will miss the coming and the excluded from the promise. It's the same in 1 Corinthians 15:18. In 1 Thessalonians 4:13. Paul writes to brief, comfort, and clarity, not a fear confusion. He was never trying to make a fear. 1 Thessalonians 4:18, Paul presents the expectation and near urgent, not a near urgent, not a distant, a merely symbolic Romans 3:11 say, and also 3:11 and 12, Hebrews 10:37. The urgency of this language show he was writing to a living believers, not a future generation centuries later. As we keep Paul's purpose view, comfort giving to believers, these passages stop brief, mysterious, at the interpreted key, not a modern
end times symbols by prophetic language. Scripture already established clouds, trumpets, descend, and meaning carry divine covenant meaning. That's why it says in 1 Thessalonians 4, 16, and 17, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then who are alive and remain will be caught up together with them and the clouds to meet the Lord in the air, so we will always be with the Lord. And here, Apostle Paul never talk about leaving the earth, disappearing. He never talk about disappearing from the earth. That's why we need to understand the sequence. The Lord descend. We need to pay attention to this. The sequence. The Lord descend, covenant transition makers, vindication of the dead in Christ, share participation of living, dead, and alive, ongoing communion with the Lord. Apostle Paul answered pastoral questions, not a fear pastoral assurance. Es muy importante que entendamos esta realidad. El Señor descendió del cielo. El descenso del Señor describe la revelación de autoridad divina, no un traslado físico al cielo, no a desaparecer de aquí de la tierra. Ya llevamos unas cuantas clases hablando de la venida del Señor, del encuentro con el Señor. Es muy importante que entendamos esta realidad. Y tantos, desde el Antiguo Testamento se habla de venida, de juicios. Es algo que tenemos que ir entendiendo. En las Escrituras, Dios desciende cuando actúa en juicio y transición pactual, como en Éxodo 3:8, si lo tienen por ahí. Éxodo 3:8 dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Amén. El plan de Dios nunca ha sido sacar a la humanidad de la tierra. Desde el inicio hasta el fin, nunca ha sido el plan. Como vemos también en Salmo 18:9. Salmo 18:9 dice, abrió los cielos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Amén. El cielo representa el trono
y el gobierno de Dios, por lo que descender implica ejercer autoridad en la tierra, no hacernos escapar de esta tierra. En el Antiguo Testamento utiliza constantemente el lenguaje de venir y descender para describir la intervención histórica de Dios, como lo vemos también en Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 al 14. Mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin su reino jamás, y ni será destruido. Amén. Aquí vemos en el Antiguo Testamento que se utilizan constantemente el lenguaje de venir, descender, nubes. Describe la intervención histórica de Dios. También en Isaías habla del Señor viniendo sobre Egipto en una nube, el lenguaje de juicio. Pablo anuncia la manifestación del reino de Cristo, la voz y clamor y trompetas. La voz y la trompeta son marcadores pactuales de la transición redentora. Desde Éxodo 19, 16 al 19 también habla de esto. Éxodo 19. 16 al 19. Dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. Estas son sombras y figuras de lo que sucedió en el año 70. Tenemos que entender esta realidad. Las trompetas anuncian juicio y reunión, no la destrucción del planeta, no la destrucción del planeta. Lo vuelvo a volver a repetir, las trompetas anuncian juicio y reunión, no la destrucción del planeta. Si vamos a Isaías 27, 13, para ir avanzando. Isaías 27, 13. 13. Dice así: en aquel día se tocará la gran trompeta, y muchos de los que se morían en el desierto, en Asiria y en Egipto, regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Amén. Para adorar en su monte santo. Es una gran multitud de muchos versículos que nos dan a entender esta realidad. Como vamos en Sofonías 1, 14 al 16, también habla de todas estas cosas. Las trompetas anuncian. Sofonías 1:14. Dice así:
Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Amén. Y Joel 2:1. Joel 2:1. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Amén. Todas estas son profecías que ya fueron cumplidas. Pablo utiliza deliberadamente el lenguaje de Sinaí para señalar el cumplimiento de ese nuevo pacto que se avecinaba, de eso que estaba a punto de suceder. Y era un recibimiento que se hacía, como vemos aquí en Hebreos 12, 18 al 26. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo, que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del mundo, al mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo como santo, temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén.
Así como el Sinaí inauguró el antiguo pacto, esta trompeta anuncia el cierre definitivo y la consolidación del reino inconmovible de Cristo. Saludos, hermana a Lucy, que por ahí está conectada. Un fuerte abrazo. Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Lo que voy a hacer es voy a seguir en español y ya después voy a tener que hacer otro en inglés. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección responde directamente al temor de que los creyentes fallecidos quedaran en desventaja. Por eso es muy importante que entendamos este lenguaje de resurrección. Frecuentemente describe restauración pactual, no reanimación biológica, no reanimación biológica. Si vamos a Daniel 12:2 para ir avanzando, el lenguaje de resurrección frecuentemente describe restauración pactual, no reanimación biológica. Daniel 12:2 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Saludos, estimada Flor, Pastora Flor desde Guadalajara, un fuerte abrazo. Es muy importante que entendamos esta secuencia de versículos clave para entender el lenguaje de resurrección, el lenguaje de qué pasó. O sea, se emplea este mismo lenguaje, es un mismo lenguaje para describir renovación y vindicación nacional. Si vamos a Oseas 6:2. Oseas 6:2. Oseas 6:2 dice, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Amén. Pablo también explica este marco profético de Israel a la transición pactual cumplida. El apóstol Pablo era muy específico en el marco profético de Israel y la transacción pactual cumplida. Si vamos a Romanos 11:15, el enfoque de Pablo no es anatómico, sino pactual. Los muertos en Cristo no están ausentes ni excluidos, sino que plenamente incluidos y vindicados en la obra consumada. Romanos 11:15 dice, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que están muertos. Amén. Será vida para los que están muertos. La obra consumada, nosotros los que vivimos y permanecemos. Pablo se incluye a sí mismo en la expectativa, confirmando que no se refiere a un futuro lejano, sino algo cerca. Si vamos aquí en 1 Corintios 15:51, el uso del nosotros no puede descartarse como hipotético, sino violentar el texto. No se puede violentar el texto. 1 Corintios 15:51. Dice, pero permítanme revelarles un escrito maravilloso. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados. Amén. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo se incluye a sí mismo en la expectativa, confirmando que no se refiere a un futuro lejano. El uso de nosotros no se puede descartar como hipótesis sin violentar el texto, como vengo diciendo. Como dice también en 1 Corintios 7:29. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Porque el tiempo está cerca. Los creyentes vivían al cierre de la era anunciada por los profetas. En 1 Corintios 10:11, la urgencia apostólica pertenece al contexto histórico del fin del antiguo orden, no a una expectativa perpetuamente aplazada hasta más del 21 siglo. 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Amén, el fin de los tiempos, no el fin del mundo, no el fin global. Ahora, ¿qué hay del arrebatamiento? El arrebatamiento no era algo para desaparecer de la tierra. Arrebatados juntamente, arrebatamiento enfatiza participación junta, no escape de la tierra. Lo voy a volver a repetir. Arrebatamiento enfatiza en participar, en unir. No escape de la tierra, como dice, si vamos a Efesios 2, vamos a Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con él, Cristo, y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo no dice nos arrebatará, nos juntará, nos juntó juntamente con él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Imagínense en este tiempo, nosotros sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, esperando la venida. Tenemos que entender esta realidad. El arrebatamiento enfatiza en participar juntamente con Él, no escapar de la tierra. Vamos a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Amén. Ya que hemos sido resucitados, pensemos en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas espirituales, lo espiritual. Tenemos que entender que lo espiritual, nosotros estamos en lo espiritual, aunque estemos en esta tierra. Estamos en lo espiritual, en la herencia. La herencia bíblica es la tierra, la herencia es la tierra, no el abandono de la creación.
La herencia bíblica es la tierra, no el abandono de la creación, no escapar de esta tierra. Vamos al Salmo 37:29 para ir avanzando. Dice, los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Amén. Los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre. Tenemos que entender esto, que nosotros no fuimos diseñados para escapar de aquí, sino para habitar la tierra. Un fuerte abrazo, estimado pastor Ricardo Áviles, bendecido. Es algo que tenemos que entender. Describe inclusión en el reino realizado, no huir fuera. Eclesiastés 1:4, ¿qué dice Eclesiastés 1:4? Dice Eclesiastés 1:4, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Amén. La tierra nunca cambia. La tierra nunca cambia. El simbolismo de tierra, somos la creación. Nosotros somos tierra fértil, donde la semilla que es Cristo habita. Cristo habita en tierra fértil. Nosotros somos tierra fértil. Describe inclusión en el reino realizado, no huir de este reino. Ser arrebatados habla de una unión con Cristo, no elevación física. Lo voy a volver a repetir porque tenemos que, a veces yo me siento como que estoy en el ABC y es bueno que nos sentamos como en el ABC porque tenemos que entender que no lo sabemos todo y tenemos que entender a ser humildes para entender escuelita, entender todo esto despacio. No debemos de leer la Biblia literal y decir, yo ya la leí 4 o 5 veces, sino tenemos que ser humildes para entender que a veces leemos la Biblia literal sin asumir la responsabilidad de los textos. Por eso, ser arrebatados habla de una unión con Cristo, no elevación física, como vamos a ver Efesios 2, del 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Los hijos de Dios, los que creen, ya fueron resucitados, ya fuimos resucitados y sentados con Cristo. Al creer fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Este arrebatamiento, ¿cuándo ocurrió? Este arrebatamiento ocurrió en la incorporación al cuerpo de Cristo. Ser arrebatados describe la transferencia pactual de Adán a Cristo, no un evento de evacuar la tierra, de salir corriendo. Es algo que tenemos que entender. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:13. Ya casi se nos acaba el tiempo y por eso no pude
llevar a cabo la traducción en inglés porque es mucho contenido. Voy a hacer una parte en inglés para la audiencia que no habla español. Primera de Corintios 12:13 dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Amén. Aquí en Cristo ya no hay divisiones. Es lo que tenemos que entender, que todos estamos en Cristo. Tenemos diferentes opiniones. A veces hablamos diferente, pero tenemos que entender que si tenemos el mismo espíritu, debemos de vivir como el mismo espíritu. Pero muchas de las veces, ya porque el hermano pastor explica diferente, ya no lo aceptamos en nuestro círculo. Y es algo que tenemos que aprender a aceptar que no todos hablamos diferente, pero todos fuimos arrebatados. Este arrebatamiento ocurrió en la incorporación al cuerpo de Cristo. Ser arrebatado describe la transferencia pactual de Adán a Cristo, no un evento de evacuación del planeta, sino de recibir al Señor. Recibir al Señor es un lenguaje recíproco, real, no de salir definitivamente y escapar de esta tierra. Vamos a ir a Mateo 25:6. Mateo 25:6 dice, a la medianoche se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Estos son como avisos de la venida. Los súbditos salen a recibir al rey para rescatarlo en honor. Hay tanto lenguaje parecido que nos conducen a esta realidad, como si vemos en 2 de Samuel 19:5. Segunda de Samuel 19:5 dice, entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Amén. En Hechos 28:5 también confirma este patrón histórico, el aire y las nubes. Hechos 28:5. El aire representa el ámbito de autoridad espiritual, ámbito de autoridad espiritual, recibir. Las nubes simbolizan presencia y juicio divino. Hechos 28:5 dice, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. El 5 nada más, ¿verdad? Sí. El aire representa el ámbito de autoridad espiritual. ¿Es 28:15? ¿O es 28:15? 28:15, sí, se me hizo que no. Sí, 28:15 dice, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Amén. Es un recibimiento. Un recibimiento.
El aire representa el ámbito de autoridad espiritual. Las nubes simbolizan la presencia y juicio divino. Ya pasamos todos estos versículos, Salmo 104:3, ese todavía no lo pasamos, pero Isaías 19:1 ya lo hemos leído varias veces, y todo esto simboliza nubes, presencia, llegada. Jesús utilizó este mismo lenguaje para anunciar el juicio sobre Jerusalén. Pero si puedes ir ahí a Salmo 104 para ir, ya casi vamos terminando. Salmo 104. 104 y versículo 3, verso 3. Verso 3. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Y todo eso son símbolos, simboliza, como también en Isaías 19:1 habla de nubes. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Miren, el Señor avanza contra Egipto, montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan. El corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Estos son lenguajes, no son visibles, son lenguajes. Y Jesús utiliza este mismo lenguaje. En Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es un lenguaje nada más. No es visible, es un lenguaje. Ahora vamos a Mateo 24:34. Ya casi vamos a tener que ir finalizando porque es mucho material lo que estamos. 24:34. 24:34. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este verso ya lo hemos traído muchas veces, porque se tiene que entender lo que dice el texto. No pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Aquí Jesús estaba hablando más o menos con el año 33, 32, 33. Y una generación es de 40 años. Tenemos que entender esta realidad. Por eso es muy importante que entendamos. No pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Así estaremos con el Señor siempre. Y así estaremos siempre con el Señor, describe el apóstol Pablo. Y describe comunión pactual, no ubicación física. Es comunión pactual, espiritual, no física. Ya para ir, ya casi terminando, vamos a ir a Juan 14:23. Juan 14:23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Amén.
para vivir con cada uno de ellos. Aquí se cumple la promesa de Dios de habitar. ¿De habitar dónde? De habitar en nosotros. Habitar con su pueblo, en su pueblo. Aquí se marca un marco de amor, de cumplimiento, de promesa cumplida. Así es de que un fuerte abrazo. Vamos a dar gracias. Damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación, por este amor, Padre Santo, por este tiempo de entender la realidad, que ya no esperamos un reino, que ya vivimos en un reino inconmovible, que no tenemos que esperar tu venida porque tú ya habitas en nosotros. Ya habitas en nosotros y somos la expresión viva del Cristo eterno. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar un cantito aquí con mi hermano y después paso a saludarles. El centro de todo es Jesús.
Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo. Cristo. Cristo, el centro de tu iglesia, sé Jesús, el centro de mi familia, eres tu Señor. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará. El centro de tu iglesia eres tú, Jesús. Amén, amén. Saludos a los que se conectaron por ahí, a los que van a ver este video. Bendecidos. Saludos a Gemaliel Chávez, a Rosa García, mi esposa que está conectada por allí, a Shirley Derby, estimada pastora, saludos hasta Colombia. Estimado Jackson, hasta por allá, hasta Boston, un fuerte abrazo. Lucy, estimada hermanita Lucy, un fuerte abrazo. Estimado Ricardo Áviles desde Chile, bendecido, un fuerte abrazo. Sara Yiré Molina, saludos, estimada pastora. Shirley, un fuerte abrazo. Alberto Ramos, saludos. Isaac, mi hijo, ¿cómo estás? Saludos. Dice mi esposa que se estuvo cortando la conexión. Esperemos que se haya visto bien. Estimada pastora Flor Campos, saludos hasta Jalisco. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el lunes. El lunes estaremos por aquí de regreso a la misma hora, 7 p.m., hora del Pacífico. Un fuerte abrazo. Bendecidos. Feliz noche.